Hoy sí les vengo a traer una mano de noticias que han suscitado y que algunas han pasado de agache y otras, como siempre, son muestras politiqueras de la derecha de este país. Entonces, para que se quede, le voy a decir de qué voy a hablar. Aclaro, esto puede ser largo. La primera, que iniciaron ya las campañas de la gente de la derecha. El supuesto escándalo de Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, que de hecho le salió otra vez mal esa jugada a la derecha. La nueva elección de ministro de Defensa por parte de Gustavo Petro. La cumbre de los gobernadores, donde supuestamente le cantaron la tabla a Petro, la división del Partido Verde y por último el alza de intereses en las deudas del ICETEX. Supuestamente esto es culpa del gobierno, pero quédense para ver todo esto. Como les decía, la primera noticia tiene que ver con que la derecha ya empezó sus campañas presidenciales. ¿Y cómo lo hacen? Pues con lo mismo de siempre: ir a una tienda, a visitar al pobre, comer algo, dar besitos, abrazos y sobre todo, y lo más importante, los atentados. De hecho, aquí les traigo 3 ejemplos para que se den cuenta. La mejor leche de Bogotá. Para que vuelvan. La verdad, deliciosa. La mejor leche de Bogotá. ¿Qué hacer esta? Buenísima porque tiene la carne desgranadita. Tres carnes. Pierna, brazo y lomo. A ver. Viene con insulfo, con cuerito, con arepa. Más bueno imposible. Pero puñalito. A ver. Y los mejores pan de burro. Pero usted, mejor dicho, aquí me voy. Delicioso pan de burro. Bueno, a ver. Para ir. Dios te pague. Me voy con todo esto. Y por último, nuestro motosierra con sus panecitos de bono para la gente, obviamente, hijito. Pero obviamente no puede faltar la típica y la clásica de todas las elecciones a nivel presidencial, y son los atentados y los ataques a ciertas zonas, como por ejemplo la explosión que hubo en Cúcuta y pues la situación de orden público. Obviamente estos atentados siempre eran dirigidos contra la fuerza pública, en este caso un CAI, otro en el peaje del Rosario, y se está esperando a que no hayan más artefactos. Obviamente, en este inicio de campaña política de la derecha es común que cuando hayan estos atentados, entonces vayan estas caras reconocibles a ver por allá qué es lo que pasa y pobrecita mi gente, como lo hizo el señor Álvaro Uribe, en donde también compartió los dramáticos testimonios de la gente afectada por estas explosiones. Nuestro viejito de turno, como siempre, después de ya haber cumplido con la parte desastrosa, se aparece como el salvador, el que todavía piensa por el pueblo y para el pueblo. Ahí podemos ver el tuit del señor Motosierras después de haber ido a visitar y dárselas de que él es un gran líder. ¿Original? No. ¿Lo mismo de siempre de la derecha? Sí. ¿Creatividad? Cero. ¿Atentados e ir a comer gratis untándose de pueblo? Sí. Este es el inicio de la campaña de la derecha, que siempre hace lo mismo: untarse de pueblo, decir que tienen la solución, y si aún así no te convenzo, te meto terror a punta de atentados, como siempre lo hemos hecho. La segunda noticia tiene que ver con Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, en donde la Corte Suprema llamó al ministro de Comercio por polémicas cuotas en la DIAN. Aquí es algo curioso, porque como siempre la oposición solo dice: si ve, el man nombró a dedo, si ve, el man regaló puestos porque así es esta gente de corrupción, y ni siquiera se toman el tiempo de leer un artículo de estos en donde precisamente se dice que el mismo que denunció fue el mismo Luis Carlos Reyes, que no solo le pidieron puestos este señor Roy Barreras y otros más, sino un montón de políticos cuando él fue director de la DIAN. Es que hasta en la entrevista que le hicieron en Blue Radio, él arranca diciendo que él inició esta denuncia porque le parecía algo importante. La fortuna, el poder de Papá Pitufo y de todos los contrabandistas ha crecido, aupado, protegido por una cantidad de funcionarios venales, por una cantidad de políticos corruptos. El hombre que hace esta denuncia fue director de la DIAN y hoy es el ministro de Comercio Exterior de Colombia. Señor ministro Luis Carlos Reyes, bienvenido. Buenos días, ministro. Muy buenos días, vamos a estar con ustedes. Ministro, bueno, cuéntenos cómo han sido sus últimas horas tormentosas por cuenta de la denuncia. Es saludable que se dé un debate sobre un hecho que pues para mí es evidente desde hace mucho, y es que numerosas personas trataron de influenciar nombramientos claves en la DIAN, en las aduanas principalmente, y que al no recibir esos nombramientos claves se inició una campaña de ataque y desprestigio contra la DIAN. No solo porque no les dimos esos puestos claves en las aduanas y en los puertos, sino también porque modificamos el estatuto de aduanas, el estatuto aduanero, para empezar a bloquear muchos de esos boquetes del contrabando que les permitan a los contrabandistas sacar mercancías de los puertos sin un inventario detallado, que es lo que está entrando en el país, porque modificamos el régimen de carrera de la DIAN para forzar a que la inmensa mayoría de los cargos de la DIAN se hicieran a través de concursos organizados por la Comisión Nacional, quitar la discrecionalidad de clientelismo con el que pues, inicialmente se ha contado en estos cargos.
Y pues al nosotros rechazar toda esa injerencia externa se viene una campaña de desprestigio de la DIAN tremenda que al día de hoy tiene debilitada esa DIAN haciendo el juego perfectamente a estos contrabandistas. Ahí está la noticia para que estén enterados y se den cuenta quién fue el que inició la denuncia. Hasta el mismo Néstor Morales lo presenta así. Pero como siempre, la oposición mediocre de este país, ignorante y sumisa, lo único que se le ocurrió agarrar de toda esta entrevista fue cuando al señor simplemente le nombraron como el señor Orejas. No más. No escucharon el resto y simplemente creen que con eso pueden hacer oposición. Definitivamente unos mediocres. Les recomiendo este artículo de Valor Analytic en donde muestran el listado de los políticos que le pidieron cargos. Aquí ustedes pueden encontrar la lista de todos ellos y vayan y busquen hasta los partidos en los que están y se darán cuenta que la mayoría son de oposición y que a raíz de esto pues claro, esa gente se sintió ofendidísima porque le sacaron los trapitos al sol y iniciarán una avalancha de demandas contra Luis Carlos Reyes por haber publicado esa lista. Qué pecado que los expongan y se supone que esta gente de la oposición es la que quiere luchar contra la corrupción, pero van a demandar al señor que está demandando precisamente, y valga la redundancia, todo este cuento de esas cuotas en la DIAN. Aquí queda demostrado una vez más que la oposición de este país es muy mediocre. Es una oposición que solo se ciñe a un carácter físico y sacar el fragmento que más les conviene. Menos mal nos quieren salvar del comunismo y el socialismo. Nuestra tercera noticia tiene que ver con la elección del nuevo ministro de Defensa, que es el señor general o ex general Pedro Sánchez. Esto porque el gobierno quiere a una persona que en serio conozca toda esta parte de la fuerza militar y sepa qué hacer por las cuestiones del plateado y lo que está pasando en el Catatumbo. Pero como siempre, a esta oposición no les gusta nada. Se la pasan quejándose de personas que no son idóneas para el cargo porque no tienen experiencia o los estudios, y cuando aún así se les pone una persona que sabe de esto, ha estado en campo y todo eso, tampoco les gusta porque ahora supuestamente va a acabar con la administración o va a corromper la administración. Una de las que se pronunció fue esta supuesta feminista Jennifer Pedraza, que resultó ser todo un manguito diciendo que cómo se le ocurría hacer eso, que eso no tenía sentido y que eso es un retroceso histórico. Claro, esta misma la que no sabe ni siquiera cómo legislar y que se ha pegado de Catherine Jubinado y Miranda para hacer de las suyas, para sabotear y hacer falta de quórum en los debates de las reformas. También está el señor Andrés Forero del Centro Democrático, como raro, ¿no? O sea, es que otra que también salió por allá a pronunciarse porque nada le gusta es María Fernanda Cabal, que hizo duras críticas porque dice que esto es un golpe estructural a la defensa del país. No entiendo cómo, pero bueno, ahí sí a esta vieja corrompida no le interesa esto, no le interesa que una persona con el conocimiento guíe en serio esta parte tan importante del país. Y ella hizo defender esta parte, ¿no? Y ser reanimadora y que les quiera lo mejor a los soldados, pero vea. Y por último, y el que me pareció más curioso de todos, fue el de Marta Lucía Ramírez, que dice que Petro le entrega un dulce envenenado a los militares y que le pide a este señor Pedro Sánchez que rechace ese nombramiento. O sea, patético. Y es curioso porque ahora sí se alarman de este señor. ¿Será que le tienen miedo porque este señor sí les puede acabar definitivamente su negocio? Porque créanme, en este man sí la tiene clara. Si te está gustando el video y quieres saber más, no olvides suscribirte, darle like al video, darle a la campanita para las notificaciones y sobre todo compartir. Eso me ayuda mucho. Así que continuemos. La otra cosa que han tergiversado, o nuestra cuarta noticia, tiene que ver con la cumbre de gobernadores, en donde usted puede buscar todos los titulares que quieran y siempre van a salir así. Gobernadores expresan su molestia al presidente Gustavo Petro, gobernadores le cantan la tabla a Petro, gobernadores están disgustados, bla 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 bla, y hasta por ahí hay unos que dicen que Petro salió corriendo de ahí porque no pudo aguantar la presión. Empezamos con este de Infobae, que digo y vuelvo y lo repito, este ya se está dando en serio, como dicen, garra, con esos titulares amarillistas y unos artículos en serio muy porquerías, muy asquerosos como escriben, y ni siquiera dan en serio un contexto claro. En este, que los gobernadores le cantaron la tabla a Petro por presencia de grupos armados en el territorio nacional. Nunca habíamos visto algo así. No entiendo entonces esos gobernadores en qué país vivían antes. Una de ellas fue la gobernadora del Chocó, no
Claudia Carolina Córdoba, que dijo: yo jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y cilindros bomba. Es injusto que estos dos grupos se disputen el territorio a expensas de la ciudadanía. Pero ahí sí, curiosamente habló de esto, pero nunca se pronunció antes. Y tampoco se ha dado cuenta que el Chocó ha sido una de las zonas más afectadas por la violencia y de repente apareció toda esta violencia para esta cumbre. Otro de los que supuestamente le cantó la tabla a Petro fue el gobernador del norte de Santander, el cual criticó la paz total y dijo que si alguna vez será que llegamos a eso, pero eso sí estaba pidiendo plata como un berraco para lo del PAE, que esos recursos para los niños siempre resultaron robándoselos esta plaga. A todo esto Gustavo Petro respondió que precisamente se hace todo esto para otorgar facultades por la parte de la reforma al sistema general de participaciones, ya que con esto se consigue una mayor autonomía territorial y las regiones van a ser mucho más poderosas, cosa que curiosamente oposición tampoco quiere que se haga eso. ¿Por qué será? Y otra que le reclamó supuestamente de forma exacerbada fue la gobernadora del Tolima, que según Infobae explotó delante de Gustavo Petro, que no pudo huir de sus reclamos y le dijo: espere presidente. Según esta porquería de Infobae, dice que Petro pretendía marcharse de la cumbre sin escuchar los clamores de algunos de los participantes. Entran en hincapié con lo que dice la gobernadora del Tolima, Adriana Maguili Matiz, y hasta pueden ver el video de la intervención de ella. Después de todo eso que hablaron, lo único que concluyó este medio asqueroso de Infobae es que Petro no le quedó otra que delegar a alguno de sus ministros para que le diera respuesta a esta señora, cosa que es totalmente falso, porque cuando ustedes se dirigen a YouTube y ponen Petro reunión de gobernadores, les va a salir en el mismo canal de Petro de presidencia toda la cumbre. Mire, son 2 horas y 27 minutos en donde el mismo mandatario no solo habla, sino también le responde a toda esta gente. Curiosamente, todos los que le hicieron reclamos estaban en la misma mesa, como si se hubieran puesto de acuerdo, digámoslo así. A cada uno de ellos le hizo su respuesta y vamos a escuchar la respuesta que le dio Gustavo Petro a la gobernadora del Tolima y que no salió corriendo. Primero, pues hay que, a ver si todas estas inquietudes no las puedo resolver, el Ministerio de Agricultura está aquí, pero en el programa de gobierno respecto al arroz, nosotros lo que hemos dicho, y sé que el Ministerio de Agricultura se ha quedado atrás en eso, es que los productores agrarios de X productos alimenticios hay que aglutinarlos en cooperativas para que sean dueños de la agroindustrialización. ¿Qué pasa con el arroz? En el Zulia no es así. Me gustaría comparar qué pasa con los arroceros del Zulia y los del Casanare. Entonces, unos, es la agroindustrialización. Tú no puedes enfrentar a un agricultor a la cocaína en ciertas regiones o a la competencia internacional en otras, de vecinos o de fuerzas todavía mayores, si no hay agroindustrialización. Y la agroindustrialización en el arroz se llaman molinos, y puede haber otras, pero si el molinero es uno y el arrocero es otro, lo explotan, acaparan el producto, le compran por abajo mientras ellos compran por arriba y se destruye el productor arrocero. Y lo que ha dicho el gobierno respecto a eso, el gobierno del presidente, es cooperativicémonos, no solo los arroceros, sino los paperos, los yuqueros, etcétera, y que con crédito barato del gobierno, pero bajo propiedad de ellos, no del gobierno, porque si no, vamos por el camino cubano que no funcionó bien, sean dueños de la agroindustria, es decir, de las factorías de procesamiento industrial de sus productos. Ese es el modelo en muchas partes del país. Yo siempre le he puesto el nombre de neozelandés con la leche. Porque en Nueva Zelanda la pasteurizadora no es de un propietario y el dueño de la vaca otro, sino que los dueños y las dueñas de las vacas, y por tanto de la leche, son los dueños de las pasteurizadoras, refrigeradoras, etc. Si ese modelo no se está aplicando, pues obviamente tenemos problemas porque la competencia entre productores con agroindustriales mata al productor. Y ese es un punto, digamos que quiero, no te lo concreto, ya será la ministra, sé que el esfuerzo cooperativo y agroindustrializador no ha sido suficiente. Lo otro es, cuando hablamos de vías, y ya lo había dicho, pues compañeros de gobierno, ustedes tienen bancadas. Yo tengo bancadas nacionales, ustedes tienen bancadas regionales. Pero si los mismos parlamentarios de la región votaron contra que ustedes tengan recursos, por ejemplo, la ley financiera, pues estamos en una contradicción. Y yo no, digamos, no puedo conducir los votos del Congreso como quisiera. En eso necesitamos ayuda. Lo dije, ¿por qué? Y aquí está la ministra del Transporte para que se los cuente. El Ministerio de Transporte es una dependencia de los grandes concesionarios que son bancos financieros en Colombia. Y todos los negocios se vuelven eso. Prueba el Muelle 13 de Puerto de Buenaventura. Para que el Ministerio de Transporte tuviera la garra de hacer vías departamentales, que el departamento le quede para arriba porque no tiene la financiación, o incluso vías campesinas como las estamos haciendo, hay que tener otra prioridad política. Está primero la región excluida que el gran centro, y está primero el campesinado,
que la calle interna de una ciudad, porque una ciudad puede resolver los problemas de sus calles internas. Ahora, si la ciudad se dedica a hacer troncales de Transmilenio, pues ni siquiera las vías de los barrios son atendidas. Ese es un poco el juego, digamos, de estas inversiones que terminan lamentablemente beneficiando al que más tiene y no al que menos tiene. Pero la decisión de este gobierno es que el Ministerio de Transporte, y por eso hay un cambio de ministra, es que forzadamente, porque las normas están hechas es para lo que acabo de decir, se pueda llevar dineros hacia la vía de la región que lo necesita, que es una forma de construir paz. Le he llamado las vías de la paz. Pero dejo aquí, porque son las ministras que van a quedar aquí hablando con ustedes. Ahí les explica y ahí está la respuesta del señor presidente. Primero, la cooperativización de todos estos sectores del agro para que ellos sean dueños de eso. Y lo está basando en un modelo neozelandés, porque hasta él mismo dice que si se hace igual que Cuba van a fracasar. Ahí está. Y volvemos a lo mismo. Esta misma gente fue la que tumbó la ley de financiamiento, que tiene razón el señor presidente, y que demuestra que ha desfinanciado varios sectores. Porque si ustedes no sabían, esta señora del Tolima precisamente es del Partido Conservador, partido que votó en contra de la ley de financiamiento que iba a enviar recursos a esas zonas para lo que ella estaba pidiendo. Pero bueno, según Infobae, le dieron tabla al pobre Petro, que salió corriendo porque no tenía respuesta para toda esa gente, pero que con tan solo irnos a la fuente original nos damos cuenta que no fue así. Ya casi terminamos, listo, nos quedan dos noticias, que sería la quinta, en donde el Partido Alianza Verde se divide de manera oficial. Resulta y pasa que esto es encabezado por la senadora Angélica Lozano para las presidenciales del 2026. En este movimiento se unió la señora Catherine Jubinao, Catherine Miranda, Carolina Giraldo, Alejandro García y Cristian Avedaño y otros más. No se les haga raro que esté metido también JP Hernández. Y que toca esperar a ver qué les dicen, si les aceptan esa solicitud o no. Supuestamente también hacen esto porque se quieren hacer un sector independiente para ir en contra de las políticas de Petro, siendo que pues pucha, desde el primer año de Gustavo Petro, toda esta plaga, toda esta regua de lagartos se le volteó hace rato a Petro. Entonces no entiendo esa estupidez con la que sale. ¿Esto por qué lo hacen? Vuelvo y les digo, de cara a las elecciones de 2026, porque lo que buscan es impulsar la elección de Claudia López. Esta señora que siempre ha sido un manguito en estas cuestiones de la política, porque si ustedes se han fijado, siempre ha salido con el mismo discurso. Que Uribe fue malo y es un asesino, pero después ya no, ahora sí era un buen presidente. Que Santos es una porquería, pero después ya no era un buen presidente. Que Iván Duque era un buen presidente, pero después ya no era una porquería. Y lo mismo con Gustavo Petro, que qué excelente presidente, venga yo me le arrodillo, pero ya después ya no, es un pésimo presidente. Como siempre les he dicho, esta plaga es de temer y esos son los políticos a los cuales hay que tener más cuidado. Y esta plaga se va a querer vender como de centro, pero no lo es. Y por fin llegamos a la última noticia y por la cual también quieren hacer escándalo, que es un reciclado y un déjà vu de lo que se pega a esta derecha para pues tirarle al gobierno y siempre se les cae con los datos y las fuentes. Resulta y pasa que le están tirando duro ahora al gobierno porque el ICETEX elimina subsidio de tasas de interés y suben las cuotas. Vea esto del colombiano. La crisis fiscal nacional obligó al ICETEX a retirar el subsidio a la tasa de interés, impactando a miles de estudiantes con cuotas más altas. Claro, con eso que se queda siempre la oposición, ese titular y medio esa lecturita de ahí de abajo, pues dicen, si ven, Petro incumplió, le va a subir la tasa de interés, ya les quitó ese subsidio, es una porquería, es un desgraciado. Pero bueno, así quedarían las tasas de interés de aquí en adelante. Y como raro salen todos estos politiqueros como Víctor Saavedra a cuestionar eso y decir, el gobierno decide no cumplirle a los beneficiarios del ICETEX. Tenemos otra vez a la manguito de Jennifer Pedraza, que no ha hecho nada, es una inútil, una mediocre, y dice lo mismo. ¿Cómo es posible que va a afectar eso? Pobrecito, el gobierno prometió condonar créditos del ICETEX. ¡Ay, Dios mío! Entonces, como siempre, hay que refrescarle la memoria a toda esta plaga asquerosa, politiquera, y sobre todo al opositor de turno, que se va a hacer el de la vista corta cuando uno le hable esto. Para eso los tengo a ustedes, para que compartan este video. El primero, porque hay falta de recursos para el ICETEX, es por esto. Acuérdense que la misma oposición fue la que archivó la ley de financiamiento. Tengo múltiples videos hablando de esta, ¿ok? Y de cómo iban a ser distribuidos estos recursos. Pero bueno, ellos mismos tumban eso, desfinancian varios sectores y ahora quieren que mágicamente el gobierno saque recursos donde no tiene para que se siga como si nada. Pero hay otra cosa más que no cuenta esta gente y que muchos pasaron por desapercibido. Resulta y
pasa? Que cuando a Gustavo Petro se le aprobó la reforma tributaria, esta plaga asquerosa de la derecha se la pasó denunciando un montón de artículos que precisamente fueron los que también hicieron que hubiera un bajo recaudo en el 2023 y 2024. Pero lo que pocos saben es que uno de esos artículos que tumbaron esta plaga es este que ven acá. Y aquí está la fecha, martes 10 de octubre del 2023. Se cayó artículo de la reforma tributaria que beneficiaba a los deudores del ICETEX. El artículo 95 de la reforma tributaria que permitía otorgar tasa cero de IPC a 77.000 jóvenes fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional. Así lo confirmó el presidente del ICETEX en ese entonces, Mauricio Toro, que anunció la decisión por parte de la Corte que afecta directamente a miles de estudiantes en Colombia. La demanda fue interpuesta por algunas universidades privadas, como Raro, que se oponían a la contribución que propuso a cargo de las universidades. Obviamente, pues hay también unos políticos de la derecha que estuvieron con estas universidades para que eso se cayera. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién le está haciendo daño a quién? ¿Quién ha estado tumbando todas esas cosas que quiere hacer el gobierno o que hizo el gobierno para facilitarle las cosas a la gente de pie? Díganme ustedes, ahí les dejo las fuentes y esas no mienten. Pero claro, el opositor tradicional va a creer cosas absurdas y peroratas e inventadas en esa red asquerosa llamada X, en donde supuestamente está cubriendo la libertad de expresión pero sin responsabilidad. En fin, video largo para que esté actualizado, entienda lo que está pasando y sobre todo para que no caiga en desinformación. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen. Se me había olvidado decirles, este lunes voy a subir un video hablando de estos asesores de Vicky. Le toca el turno al señor Daniel Reisbach, que por sí le hicieron una entrevista y en serio este señor es un petardo. Y no siendo más, pues nos vemos. Feliz fin de semana.